Una camarera se burlaba en el campo de tiro, sin saber que era la francotiradora más letal de la CIA. ¿Y si la silenciosa camarera que servía café en un pequeño restaurante de pueblo fuera en realidad una exfrancotiradora de la CIA capaz de abatir a los enemigos más letales del mundo de un solo disparo? El pasado oculto de Ava Carter está a punto de volver con venganza. Una última misión podría costarle todo: su hijo, su paz y la vida que tanto ha luchado por proteger. ¿Podrá permanecer oculta? ¿O los fantasmas de su pasado la arrastrarán de nuevo a la mira? El oxidado restaurante era una reliquia de un pequeño pueblo estadounidense, con su letrero de neón parpadeando como un latido contra el frío del amanecer de Pine Creek, Nebraska. Dentro, Ava Carter se movía con gracia y serenidad, balanceando bandejas de café humeante, tocino grasiento y panqueques por un laberinto de mesas abarrotadas. A sus 30 años, Ava era el alma del restaurante, rápida y con una ocurrencia mordaz, cálida, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, como si llevara un peso invisible. Llevaba el pelo castaño rojizo recogido en un moño despeinado, y el delantal manchado de ketchup y café, un sello distintivo de sus largos turnos para los clientes habituales, camioneros bruscos, granjeros curtidos y algún que otro turista perdido. Era simplemente Ava, la madre soltera que criaba a su hijo Jack de 6 años con un amor intenso que iluminaba el lugar. «Mamá, puedes hacer que mi T-Rex escupa fuego», la voz de Jack interrumpió el murmullo del restaurante. Sus pequeñas manos aferraban un crayón mientras garabateaba en una servilleta en el reservado de la esquina. Sus rizos castaños caían sobre sus ojos abiertos y curiosos, y el corazón de Ava se ablandó al inclinarse, añadiendo llamas rojas y dentadas a su dibujo de dinosaurio. Jack rió entre dientes. Su risa fue como una bomba para su alma. Él era su mundo, la razón por la que soportaba los pies doloridos y los turnos interminables. Su padre, Tom, un soldado muerto en un tiroteo en Afganistán 4 años atrás, seguía vivo en la sonrisa de Jack. Y Ava se aferró a esa luz, decidida a darle la infancia que nunca tuvo. La infancia de Ava había sido una zona de guerra en el sur de Chicago, donde las rabietas de sus padres, cuando estaban borrachos, la obligaban a buscar comida en los callejones a los 10 años. La CIA había sido su salvación. Descubrió su asombrosa puntería en un programa juvenil militar y la convirtió en un agente fantasma. Su francotiradora más letal había sido un arma capaz de atravesar una tormenta para alcanzar un objetivo a 1 milla de distancia. Pero 7 años atrás, una misión en que le destrozó su mundo, información errónea, una traición y una bomba que mató a su equipo, dejándola marcada y destrozada. Fingió su muerte, se llevó a Jack y desapareció en Pine Creek, construyendo una vida de tranquila rutina para protegerlo de la violencia que la había definido. Por la noche, cuando el restaurante estaba a oscuras y Jack dormía en su pequeño apartamento, Ava se sentaba a la mesa de la cocina, repasando las tenues cicatrices en sus manos, marcas de metralla del adoquín. Recordatorios de la mujer que había enterrado. Juró no volver a tocar un arma para mantener ese mundo lejos de su hijo. Pero Jack, con su curiosidad desbordante, tenía otros planes. El padre de mamá Tommy lo llevó al campo de tiro y fue genial. Jack irrumpió en el restaurante el sábado por la mañana, con la mochila rebotando en el hombro. ¿Podemos ir? Por favor. Sus ojos suplicantes eran imposibles de resistir, pero la idea de sostener un arma le provocó escalofríos. No había disparado ninguna. Desde Cabell, desde los gritos, la sangre y la traición, «Está bien, amigo», dijo, forzando una sonrisa. «Solo por diversión». «De acuerdo». Pero al aceptar, un nudo se le apretó en el pecho. Un susurro del pasado se removió. El campo de tiro de Pine Creek era una extensión polvorienta de tierra y pinos ralos. El aire estaba cargado de pólvora y se oía el crujido agudo de los disparos. Jack agarró un rifle alquilado, con el rostro iluminado mientras el instructor del campo de tiro no paraba de hablar de seguridad. Ava se quedó atrás, con las manos metidas en los bolsillos, escudriñando a la multitud con la mirada.
Un grupo de hombres con franela y gorras de camionero se repanchingaban junto a un banco. Sus rifles, como trofeos, los sostenían. Eran ruidosos, descarados, de esos que creían que el campo de tiro era su dominio. Sus egos eran tan fuertes como sus disparos. Ava se acercó a la línea de fuego. Una pistola alquilada de 9 milímetros pesaba en sus manos. Jugó el papel de novata, deliberadamente torpe, dejando que el arma se tambaleara mientras apuntaba al objetivo a 50 yardas. Su primer disparo salió desviado, levantando polvo. El segundo falló por completo. Los hombres rieron disimuladamente, sus voces se oían en el viento. «Miren esto, charla». Un hombre corpulento con una barba como lana de acero se burló. «Se va a volar el pie de un tiro. Sigue sirviendo café, cariño». Otro llamó a sus colegas. Riendo. Ava apretó la mandíbula, pero mantuvo la vista fija en el objetivo, con el corazón latiendo con fuerza. Podía sentir sus escaleras, su petulante certeza de que estaba fuera de lugar. Jack frunció el ceño, tirando de su manga. «Mamá, lo estás haciendo mal». Se inclinó, susurrando, simplemente siguiéndole la corriente, pequeña. Pero la burla era como una cuchilla que cortaba la fachada que había construido. Había pasado años ocultando a la mujer que podía derribar un objetivo a 1 milla de distancia. Pero la chispa de ese viejo fuego se encendía, ardiendo con más fuerza con cada ger. «De acuerdo», dijo, con voz baja y firme. «Probemos esto». Enderezó el cuerpo, adoptando una postura tan natural como respirar. Sus dedos ajustaron la empuñadura de la pistola, entrecerrando los ojos mientras calculaba la velocidad del viento, el ángulo y la distancia, un instinto que nunca había ocultado del todo. El mundo se desvaneció, dejándola solo a ella, al arma y al objetivo. Disparó 3 tiros en rápida sucesión. Crack, crack, crack cada uno. Uno dio en el blanco. El objetivo de papel se hizo trizas en el centro. El campo de tiro quedó en silencio. Schatzberkin se quedó paralizado a medio camino de sus labios, con el rostro pálido. Jack gritó de alegría, saltando. «Mamá, eso fue increíble». Ava bajó la pistola. Su rostro era una máscara de calma, pero su pulso se aceleró. Había dejado caer la máscara y se sentía viva, peligrosa. La emoción de la precisión, la potencia del disparo la recorrió como una droga que había jurado evitar. Entonces lo vio. Un hombre con un impecable traje negro estaba al borde del Ranger, con la mirada fija en ella. Su rostro era afilado, curtido, con una mandíbula que cortaba piedra. Alexander Hayes, director de la CIA, su mentor, su contacto, el hombre que la había enviado al fuego de Kvele. No se suponía que estuviera allí. Nadie lo estaba. Ava agarró la mano de Jack, con el corazón latiéndole con fuerza. «Es hora de irnos, amigo», dijo con voz tensa. Lo condujo hacia su destartalado sedán. Sus ojos se clavaron en Haas, que acortaba la distancia, con paso decidido. 7 años atrás, había reducido su antigua vida a cenizas, fingido su muerte y desaparecido. «¿Cómo la encontró, señora Carter?», preguntó Hayes con voz suave pero autoritaria. «Tenemos que hablar», se quedó paralizada, apretando con más fuerza la mano de Jack. «Ve y espera en el coche», le dijo, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Jack dudó, percibiendo su miedo, pero obedeció, agarrando la funda de su rifle mientras corría hacia el coche. Ava se giró hacia Hayes con la mandíbula apretada. «No deberías estar aquí», dijo, con voz baja y peligrosa. «Estoy fuera. Lo sabes». La mirada de Hayes permaneció inmóvil. «Nunca has estado fuera, Ava. No alguien como tú». Se acercó, bajando la voz. «Tenemos una crisis. Khaled al-Raseed, cerebro terrorista. Tiene un arma bioquímica preparada para atacar Nueva York en 5 días. Indetectable, irrastreable. Eres el único que puede eliminarlo».
El pecho de Ava se encogió. Los recuerdos de Kvele inundaron la explosión. Los gritos, la sangre de su equipo en sus manos. Encuentra a alguien más, dijo, dándose la vuelta. No hay nadie más, dijo Hayes, con tono cortante. Eres la mejor tiradora de larga distancia que hemos tenido. Un disparo. Ava. Una misión, y luego te marchas. Se giró hacia atrás, con los ojos encendidos. Vete. Tras Kvele. ¿Crees que confío en ti? El rostro de Hayes se suavizó. Solo por un momento. Sé lo que perdimos. Sé lo que te costó. Pero esto es más grande que nosotros. Si no haces esto, millones morirán. Incluido Jack. La mención de su hijo. Fue un puñetazo en el estómago. Ava apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Quería gritar, correr, desaparecer de nuevo. Pero el rostro de Jack era risa. Su confianza ardía en su mente. No podía dejar que nada le pasara. Lo pensaré, dijo con voz apenas audible. Hayes le entregó un expediente, sin apartar la mirada de ella. 48 horas, dijo. No esperes. Es demasiado. Esa noche, Ava estaba sentada a la mesa de su cocina, con el expediente abierto y un vaso de whisky temblando en la mano. La foto de Khaled al-Rashid la miraba fríamente. Una cicatriz en la mejilla. Un hombre que se alimentaba del caos. La misión era la pesadilla de un francotirador. Un solo disparo desde una azotea de Manhattan a 1,5 kilómetros de distancia, entre vientos fuertes y el desorden urbano. El tipo de disparo que solo ella podía hacer. Si fallaba, el arma detonaría, matando a millones. Si lo conseguía, volvería a las instalaciones de la CIA, su vida tranquila se habría esfumado. Jack dormía. Sus suaves ronquidos llegaban desde su habitación. Ava recorrió las cicatrices de sus manos, recuerdos de adoquines arañándola. La misión había sido una trampa. Información errónea proporcionada por alguien dentro de la agencia. Su equipo, su familia, habían caído en una emboscada. Se había arrastrado entre los escombros, con una bala en el hombro. La explosión de la bomba resonando en sus oídos. Fingió su muerte. Cambió su nombre y construyó una nueva vida. Para Jack, jurando mantenerlo a salvo de la violencia que la había definido. Su infancia no había sido más amable. Él, Southside de Chicago, donde las rabietas de sus padres, en estado de ebriedad, la dejaban hurgando en la basura. La CIA había descubierto su talento, la había convertido en un arma, pero le había quitado toda su confianza, su humanidad. Había jurado proteger a Jack de ese mundo, darle la estabilidad que nunca había conocido. Pero ahora que ese mundo había regresado, se imaginó los dibujos de Jack. Una familia de monigotes bajo un sol radiante, pegados en la nevera. ¿Podría arriesgarlo todo por una misión que podría fracasar? ¿Podría vivir consigo misma si no lo intentaba? A la mañana siguiente, dejó a Jack en casa de la señora Delany, una vecina amable que olía a lavanda y horneaba galletas. «Portate bien», dijo Ava, besando a Jack en la frente. Él asintió, ajeno a la tormenta que la atormentaba. Condujo hasta una cabaña apartada a las afueras del pueblo, donde Hayes la esperaba con un equipo de agentes. La sesión informativa fue desalentadora. Al ras. El arma de ID era un nuevo agente bioquímico capaz de arrasar con la mitad de Manhattan en horas. El disparo tenía que ser limpio, irrastreable, perfecto. Ava escuchó. Su rostro era una máscara, pero sus manos temblaban bajo la mesa. «Estoy dentro», dijo finalmente. «Pero esto es todo. Después de esto, déjenos a Jack y a mí en paz». Hayes asintió, pero sus ojos decían que nunca la dejaría ir. Manhattan era una bestia de acero y ruido, sus rascacielos devorando el cielo. Ava instaló su puesto de francotirador en una azotea con vistas al objetivo.
Su rifle Lapua Magnum .338, hecho a medida, brillaba en el crepúsculo. El viento aullaba, con ráfagas de 25 metros por hora, pero sus manos se mantenían firmes mientras ajustaba la mira. Debajo de la ciudad latían las vidas de los trabajadores de la familia, inconscientes del peligro. La voz de Hayes crepitaba a través de su auricular. Objetivos acercándose. Una camioneta negra para guardaespaldas. 6 minutos de margen. El corazón de Ava latía con fuerza, pero su entrenamiento la dominó. Vio a Al-Raseed salir de la camioneta, con sus guardaespaldas ágiles y disciplinados. El viento cambió, tirando de su chaqueta, pero ella recalculó el viento. Velocidad, caída de la bala, distancia. Este era su elemento, donde el miedo se disipaba, dejando solo precisión. Pero mientras su dedo se posaba en el gatillo, la voz de Jack resonó en su mente, llamándola. Riendo mientras ella lo acorralaba. ¿Y si fallaba? ¿Y si no regresaba? Apartó la idea, respirando con más calma. Disparó, el disparo fue perfecto. Las balas cortaron el aire y derribaron a Al-Raseed. Sus guardaespaldas se dispersaron, gritando. Ava desmanteló su rifle, con movimientos rápidos, y se deslizó por la escalera. Pero la voz de Hayes llegó, urgente. Ava, las armas activadas. El almacén de Brooklyn a punto de detonar en 90 minutos. Se le heló la sangre. Ya no era solo una misión de francotirador. Tenía que llegar al almacén, desarmar el arma y sobrevivir, sabiendo que cada segundo la arriesgaba a no volver a ver a Jack. El almacén de Brooklyn era un laberinto de cajas y sombras. El aire estaba cargado de aceite y descomposición. Ava se movía en silencio, con la pistola desenfundada y los sentidos agudizados. El dispositivo estaba en el centro de un elegante cilindro, con el cronómetro en marcha. 1 hora y 12 minutos. Los hombres de Al-Raseed patrullaban, con sus rifles reluciendo. Ava eliminó al primero con un estrangulador, al segundo con un cuchillo en la garganta. Estaba a medio camino del dispositivo cuando una voz la detuvo. Nunca podrías permanecer muerto, fantasma. Ava giró, con la pistola en alto. Marcus Cain emergió de entre las sombras, su antiguo contacto en la CIA, con su figura esbelta y su sonrisa cruel, inconfundibles. La había entrenado junto a Hayes y había sido su confidente hasta que traicionó a su equipo en Kvele. Tú, Ava, susurró, con la voz temblorosa de rabia. Nos tendiste una trampa. Los mataste. Caín sonrió con suficiencia, apuntándole al pecho con la pistola. Eras demasiado buena, Ava. Demasiado peligrosa. La agencia quería que te fueras y yo lo provoqué. Pero no pudiste mantenerte alejada. El giro fue como un mazazo. Caín había estado trabajando con Al-Raseed, proporcionándole información, orquestando el ataque. Sabía que estaba viva, la había traído de vuelta para acabar con ella, y ahora se interponía entre ella y el dispositivo. El cronómetro marcaba el tiempo. Ava se escondió tras una caja mientras Caín disparaba, y la bala le rozó el hombro. El dolor la atravesó, pero devolvió el fuego, con disparos precisos. El almacén se convirtió en un campo de batalla. Caos en movimiento. Caín era rápido, pero Ava era aún más. Lo rodeó, inmovilizándolo contra el suelo, con la rodilla sobre su pecho. ¿Por qué?, preguntó con voz áspera. ¿Por qué traicionarnos? Caín rió, con la sangre goteando de su labio. ¿Poder? ¿Dinero?, preguntó la CIA. Nada de Santa Ava. Al-Raseed era una herramienta y tú eras una garantía. Su visión se nubló de furia. Lo noqueó, atándolo con bridas. El cronómetro marcaba 6 minutos. Le temblaban las manos al abrir la carcasa del dispositivo. Su entrenamiento de francotiradora era inútil contra los cables. Había aprendido sobre explosivos en la CIA, pero estos eran cables rojos, azules y verdes complejos. Un corte equivocado significaba la muerte. Se imaginó la cara de Jack, su risa. Por favor, susurró.
Cortó el cable azul. Dot. El cronómetro se detuvo en un segundo. Ava salió del almacén a trompicones, con el hombro sangrando y el cuerpo gritando. Hayes esperaba afuera con agentes, con rostros sombríos. «Lo hiciste», dijo. «La ciudad está a salvo». Ava empujó a Caín hacia adelante, con las manos atadas. «Él es el topo», dijo con voz monótona. «Limpia tu desastre». Se alejó, ignorando las llamadas de Hayes. Condujo hasta Pine Creek, con las manos temblorosas, repasando mentalmente la misión. Había ahorrado millones, pero la traición de Cain había reabierto viejas heridas. La CIA no era su familia. Era una máquina, y ella ya no era más que su arma. Dot en casa de la señora Delany. Jack salió corriendo, abrazándola. «Mamá». Su calor la quebró, y ella cayó de rodillas, abrazándolo, con lágrimas corriendo. «Estoy aquí, cariño», susurró. «Estoy aquí». Esa noche, quemó el expediente en el lavabo, viendo cómo las llamas consumían el rostro de Al-Rashid. Arropa a Jack, sentada en su cama, viendo cómo su pecho subía y bajaba. Le había dicho a Hayes que estaba harta, pero sabía que la sombra de la CIA era alargada. Siempre habría otra misión, otra amenaza. Semanas P. Se sentó y Ava volvió al ritmo del restaurante, sirviendo café, charlando. Pero el peso de la misión persistía, un fantasma que no podía quitarse de encima. Guardaba una bolsa de emergencia debajo de la cama, viejas costumbres, pero también los dibujos de Jack pegados en la nevera. Un recordatorio de por qué luchaba. Dot. Una mañana, cuando la hora del desayuno disminuyó, sonó la campana y entró una mujer. De unos 40 y tantos años, mirada penetrante, una amenaza silenciosa. Se sentó en una cabina, con la mirada fija en Ava. «¿Café?», preguntó Ava con una sonrisa tensa. La mujer asintió en voz baja. «Eres buena escondiéndote, fantasma, pero no lo suficiente». Deslizó una tarjeta de visita por la mesa y escribió, solo un número de teléfono. «Cuando estés lista, te encontraremos». La mano de Ava se congeló sobre la cafetera. La mujer se fue, sus pasos silenciosos. Ava miró a Jack, coloreando en la mesa de la esquina. Su risa, un faro. La CIA nunca se detendría, pero Ava estaba harta de huir. Ella construyó esta vida para Jack, sangre por ella, y nadie se la arrebataría. Guardó la tarjeta en el bolsillo, tomando una decisión. Si venían por ella, lucharía no como un fantasma, sino como Ava Carter, madre superviviente, se enfrentaría a las sombras, no por la agencia, sino por su hijo, por la vida que habían forjado de la nada. Pasaron los meses, y Ava encontró consuelo en la rutina, sirviendo café, ayudando a Jack con la tarea, riéndose de sus chistes tontos. Lo llevaba al parque, lo empujaba en los columpios, lo veía perseguir luciérnagas al anochecer. Pero sus ojos siempre estaban escudriñando, sus instintos agudos. Le enseñó a Jack pequeñas habilidades, a hacer un nudo, a leer el vino, cosas que había aprendido de niña, cosas que la habían mantenido con vida. Una noche, en el pequeño balcón de su apartamento, Jack la miró con los ojos abiertos. «Mamá, eres una superheroína». A Aa se le encogió el corazón. «¿Qué te hace decir eso? Eres muy buena en muchas cosas», dijo, como en el campo de tiro. El padre de Tommy dijo, «Eres mejor que nadie». Ella sonrió, acercándolo. «Solo soy tu mamá, amigo. Ese es mi superpoder». Pero más tarde, sola, se sentó con la tarjeta, recorriendo el número con los dedos. La CIA aún no había llegado, pero llegaría. Pensó en Tom, en su equipo, en las vidas que había salvado. Había sido un arma, pero ahora era más una madre, una protectora, una mujer que se había abierto camino hacia la paz. Rompió la carta por la mitad, dejando caer los pedazos. Si la agencia llegaba, estaría lista no como su peón, sino como ella misma. Lucharía por Jack,
por su vida, por los momentos de tranquilidad que hacían que todo valiera la pena. Una fresca mañana de otoño, Ava estaba limpiando la barra del restaurante cuando sonó la campana. Entró un hombre, no Hayes, ni Caín, sino alguien nuevo. 30 y tantos, delgado, con ojos que veían demasiado. Estaba sentado en la barra pidiendo café, pero su mirada se posó en Ava, evaluándola. Eres una mujer difícil de encontrar. Ava Carter, dijo en voz baja, deslizando una foto por la barra, una imagen granulada de ella en el campo de tiro. Su postura perfecta, su tiro impecable. El corazón de Ava se aceleró, pero su rostro permaneció sereno. Te has equivocado de persona, dijo ella, sirviéndole el café. Él sonrió imperturbable. No lo creo. La agencia te necesita. Un último trabajo, un agente rebelde. Alguien como tu desaparecido de la red. Solo tú puedes rastrearlos. Ava apretó la cafetera con más fuerza. He terminado con esa vida. El hombre se acercó más, en voz baja. Sabes que no se detendrán. No hasta que regreses o mueras. Pero si haces esto, puedes establecer las condiciones. Inmunidad total. Borrón y cuenta nueva para ti y tu hijo. Ava miró a Jack, que coloreaba en su puesto. Ignorante. La oferta era una salida tentadora. Una oportunidad de acabar con el control de la CIA, pero ya había oído promesas antes, y todas habían sido mentiras. Lo pensaré, dijo con voz firme. El hombre dejó una tarjeta nueva idéntica a la anterior y salió. Esa noche, Ava se sentó con Jack, leyéndole un cuento para dormir sobre dragones y caballeros. Sus ojos se volvieron pesados, y ella lo besó en la frente, con el corazón dolorido de amor. Había luchado por esta vida, había sangrado por ella, y lucharía de nuevo si fuera necesario, pero no volvería atrás, no en sus términos. Quemó la nueva carta, viendo cómo las llamas la consumían. La CIA podría venir, pero ella se enfrentaría a ellos como Ava Carter, no como un fantasma. Protegería a Jack, no solo de la agencia, sino del mundo que había dejado atrás. Le enseñaría fuerza, no violencia, amor, no miedo. Un año después, la cuchara oxidada bullía, el aire lleno de café y risas. Ava se movía entre las mesas, con una sonrisa genuina, el corazón más ligero. Jack estaba sentado en su puesto, dibujando un nuevo dinosaurio, un tradal que se elevaba sobre un sol brillante. Las cicatrices en sus manos eran solo líneas ahora, no cadenas. Los susurros llegaron al juicio de Ercane. La renuncia de Hayes. La CIA haciendo limpieza. La agencia estaba en silencio por ahora, pero Ava sabía que no debía confiar en el silencio. Mantenía su mochila de emergencia preparada, con los instintos agudizados, pero también guardaba los dibujos de Jack en la nevera, un testimonio de la vida que había construido. Una noche, mientras caminaban a casa bajo un cielo estrellado, Jack le apretó la mano. «Mamá, ¿estamos a salvo?» Ava lo miró con el corazón henchido. «Mientras yo esté. Ay, amigo, estamos a salvo». Él sonrió y ella lo atrajo hacia sí, con la mirada escudriñando el horizonte. El futuro era incierto, pero ya no tenía miedo. Era Ava Carter, madre, superviviente, protectora. La CIA podría venir, pero encontrarían a una mujer forjada en el fuego, inquebrantable. Luchando no por su causa, sino por el chico que era su mundo. ¿Lista para volver a casa?, preguntó con voz cálida. Sí, dijo Jack, con una sonrisa radiante. ¿Podemos volver al campo de tiro? Ava rió. El sonido, libre y brillante, resonó en la noche. Quizás, dijo, con los ojos brillantes. Quizás.